Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, este proyecto de ley es un proyecto que por razones obvias, pues algo se relaciona o tiene que ver con la crisis de la salud. Que aun cuando el ministro Gaviria diga que no existe, pues hoy nomás había movilizaciones en todo Colombia contra las EPS y contra el sistema de salud, y la crisis es grave, bien grave. Esa crisis, aun cuando, repito, el doctor Alejandro Gaviria diga que no, esa es una crisis que tiene, primero, una víctima principalísima, que son los colombianos. El maltrato que sufren los colombianos por el sistema de salud en Colombia es inaudito. Las condiciones de las urgencias, las condiciones de la red pública hospitalaria, de una parte muy grande de las IPS privadas, eso está funcionando horrible. O sea, aquí puede que mucha gente tenga carnet, pero la negación del servicio en la práctica, o sea, las llamadas barreras de acceso, son descomunales. Además, también es evidente el maltrato a la gente que trabaja en el sistema de salud. Señor presidente, médicos, enfermeras, unas jornadas infernales, pésimamente pagos, maltratados por todas las formas de tercerización. Eso es una especie de esclavitud moderna. Y por último, sabemos también que las deudas, los abusos de las EPS en relación con las IPS, públicas y privadas, es supremamente grave. Allí hay una cantidad de situaciones inaceptables. No me voy a detener sobre el caso de Saludcop, que es un bochorno. Yo hice el semestre pasado 2 debates al respecto. El gobierno nacional, a través de la Supersalud, sigue manejando a Saludcop como la manejaba Carlos Palacino. O sea, esto es horrible. Están sancionados ya 15 EPS por haber constituido un cartel. En la fiscalía nada se mueve, nada pasa, pues como si no fuera con ellos, y aquí hay todo tipo de denuncias, pero hay una especie de manguala de los altos poderes en relación con lo que está ocurriendo. Y entonces se presenta esta ley, señor presidente. Yo creo que esta ley es una mala ley, por las razones que voy a explicar, que explican también el Polo Democrático Alternativo por qué la va a votar en contra. Pero además tiene un detalle que yo no puedo dejar de mencionar, y es que si estuviéramos en Estados Unidos, esta ley de salud, pero allá lo normal es que a las leyes les pongan los nombres de sus principales promotores. Esta ley en Colombia constituye una curiosidad, por lo menos, o llama la atención, o le debería llamar la atención a los medios de comunicación, y es que tocaría llamar la ley Uribe Raya Gaviria, por Álvaro Uribe Vélez, el senador, y por Alejandro Gaviria, el ministro, que entiendo que la acordaron, y esta es una ley, según he oído decir, que está consensuada entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático. Yo lamento que para estos efectos hayan coincidido. Hubiera sido mejor que no coincidieran y que el doctor Alejandro Gaviria se hubiera quedado solo con esa norma. Pero bueno, esa es la realidad, y lo señalo con toda tranquilidad para precisar unos de los enormes desacuerdos que el Polo Democrático Alternativo tiene tanto con la Unidad Nacional como con el Centro Democrático. Vamos a ver si mañana es noticia en los noticieros, o esta noche esa coincidencia, seguramente no lo sea. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene la ley? El primer problema es que la ley es una ley para echarle más plata al barril sin fondo de las EPS. Eso es como tirar plata a un hueco negro. Pues con cualquier razón, y siempre las razones de las leyes son ciertas o supuestas causas nobles, que para que las EPS les paguen a las IPS, y ese es un problema bien grave, pero finalmente es que aquí hay un problema que es más complejo. Es que aquí tenemos un sistema de salud que no funciona. El sistema de salud es un árbol que nació torcido. Lleva, no sé cuántos paños de agua tibia le habrán puesto al sistema de salud, 300, 500, 1500, 2800, entre leyes, resoluciones, decretos y cuantas cosas, y el problema sigue básicamente igual, y repito, es una especie de hueco negro lo que se tiene establecido. Aquí no se necesitan más cosas, senadores, no se necesitan más paños de agua tibia, senadores. Esto es un asunto de alta cirugía, si se trata de usar figuras pues cercanas al mundo de la salud y de la medicina. Esto no da más, esto lo único que hace es medio aplazar una crisis que además se va a agravar con el colapso del modelo económico, porque va a aumentar el desempleo, se van a disminuir los ingresos de los asalariados y van a disminuir los ingresos generales del sistema de salud. Entonces, de entrada está mal planteada. El país necesita una cosa distinta a lo que estamos oyendo. Pero ya en los detalles hay dos cosas sobre las que me quiero detener y concluyo, señor presidente. Primero, ¿de dónde va a salir la plata que le van a echar al barril sin fondo
de las EPS. Va a salir de nuevo recursos del Estado distintos a los recursos de salud para hacer ese, llamemos, saneamiento, como se quiera llamar, de las deudas de las EPS. No, va a salir en últimas del FOSIGA, o sea, va a salir en últimas del propio sistema de salud. O sea, es coger la plata que debería ser para médicos y especialistas, pues personal de la salud, que debería ser para medicamentos y que debería ser para procedimientos quirúrgicos, y se vuelve plata que de una u otra manera subsidia o asegura el pago con recursos de la salud de lo que deberían pagar las EPS con sus utilidades o con su patrimonio, porque es que la deuda no la tiene el sistema de salud, la deuda la tienen las EPS. Entonces aquí hay un revoltillo que ha habido desde el principio, porque a diferencia de cosas como el Fondo Nacional del Café o el Fondo Nacional del Ganado, donde una es la plata de la Federación de Cafeteros y otra la del fondo, o donde una es la plata de la Federación de Ganaderos y otra la del Fondo del Ganadero, aquí tienen revueltos en el mismo bolsillo en últimas de las EPS, la plata de la salud y la plata de las EPS. Y esto aquí termina volviendo a circular en ese sentido, repito, con plata que es de la salud. Yo no puedo estar de acuerdo con eso y creo que eso tiene un vicio de inconstitucionalidad, porque las platas que son para salud son para salud. Se supone que lo que no pagó las EPS, las deudas que tengan con las IPS, no las debe la UPC, ni las debe el FOSIGA, ni las deben los pacientes, no, la debe esa institución llamada EPS. Y en segundo término hay otra cosa que a mi juicio es abiertamente inconstitucional, y es que nuevamente le echan mano a la plata del subsidio familiar para pasarla al sistema de salud. O sea, la ley permite que recursos del subsidio familiar vayan a las EPS que son de propiedad o son socias o como sea, que tengan como propietarias o como socias a lo que sea, a las cajas de compensación familiar. Pero el hecho de que hayan cogido recursos del subsidio familiar y hayan creado EPS, eso a mi juicio ya en ese momento constituyó una ilegalidad, porque es que la plata del subsidio familiar, es verdad que son recursos públicos, pero es parte del salario de los trabajadores que no se puede gastar en necesidades generales de la sociedad, aun cuando se puedan considerar nobles esas necesidades generales de la sociedad. Y ahora volver a pegarle otro tarascazo a la plata de los salarios de los trabajadores, del ingreso de los trabajadores, para pasarlo a ese barril sin fondo de las EPS, pues constituye quitarle a los asalariados lo que no se les debiera quitar. Para que se me entienda lo que estoy diciendo, yo señalo este ejemplo. ¿Qué diría Fedegan o qué diría la Federación de Cafeteros si alguien dijera que recursos del Fondo Nacional del Café o del Fondo Nacional del Ganado van a ir a la salud de los colombianos? Muy noble la causa, yo no dudo, la salud de los colombianos, pero ¿y por qué se paga con la plata de los ganaderos o se paga con la plata de los cafeteros? Pues para no mencionar si pensáramos en algún patrimonio de la ANDI o de FENALCO metido en estas funciones. Pero cuando se trata de la plata de los asalariados, de los trabajadores colombianos, ahí sí estas delicadezas no se consideran porque no hay quien defienda, digamos, esa heredad. Entonces, por estas razones y otras más que podría señalar, pero creo que no tiene mucho interés en este momento alargarme en esta intervención, pues yo anuncio que el Polo Democrático Alternativo va a votar en contra de este proyecto y dejo esta constancia. Y esto es un problema del tiempo. Dijimos que ese modelo económico neoliberal del libre comercio, de destrucción del agro y de la industria y a favor de la minería no funcionaba y se iba a colapsar y se colapsó. Y hago esta advertencia, este proyecto de ley no resuelve el problema general del sistema de salud, ni siquiera el problema de las propias deudas de las EPS con las IPS, tanto públicos como privadas. Eso necesita, repito, operación de alta cirugía y no más paños de agua tibia. Esto último lo dejo como constancia y repito, anunciamos que el Polo va a votar negativamente ese proyecto y lamento nuevamente que el Centro Democrático y la Unidad Nacional hayan coincidido en un tema como este. Muchas gracias, señor presidente.